Bueno, ahora sí, perdón por las dificultades técnicas, empezamos de nuevo. Bueno, yo les voy a contar de la presentación de la mina a tu casa, minería en Uruguay. Agradezco nuevamente a los que están presentes y a los que están conectados vía remoto. El contenido de la presentación... No puedo mover. Ahora sí. Bueno, les voy a hablar un poco de lo que es una mina, por qué de la mina a tu casa, qué son los recursos minerales, los tipos que hay y algunas de las aplicaciones, el proceso de suministro mineral, que es lo que motiva, digamos, que se abran las minas, el ciclo de vida de una mina y el consumo de los recursos minerales y un poco más. Les voy a contar también un poco de los que son los minerales críticos, que son los minerales para el desarrollo, y bueno, cuál es la situación en Uruguay en la minería. Bueno, una mina es un lugar en la tierra, es un volumen de donde se va a extraer, se va a sacar algún recurso mineral, o más de uno. Se saca uno, a veces se sacan dos, muchas veces hay un mineral principal que se saca y hay otro mineral que es mucho menos, que no se está buscando realmente, pero como se puede vender, bueno, se extrae también y eso es un llamado subproducto. Bueno, se extraen porque tienen alguna aplicación para la humanidad. Ya desde los principios de la humanidad, las personas, los primeros homínidos ya empezaron a extraer sílex, pigmentos, hierro, piedras preciosas de la naturaleza y usarlas con diferentes fines, cortar la carne, hacer herramientas. Y bueno, y ahí ya empezó, con eso ya empezó la minería en todo el mundo, en todas las civilizaciones. Un tema como especial de la minería, que la diferencia de muchas otras industrias, actividades, digamos, del ser humano, es que la minería se tiene que hacer en el lugar donde está el depósito, donde está este volumen que tiene lo que nosotros queremos sacar, ya sea oro o arena, bueno, lo que sea. Se tiene que sacar de ahí, no lo puedes trasladar. Entonces, en el mundo globalizado de hoy, eso siempre determina que, bueno, los recursos minerales estén en ciertos lugares, ciertos países, bajo la jurisdicción de esos países, bajo las reglas ambientales de esos países, entonces hay que ir ahí para sacarlos. Eso es algo específico y muy importante, muy relevante a la hora de estudiarlos, de explotarlos. Entonces, esto es porque, por lo que dice acá, que es, tienen que hacerse in situ porque están ahí y además de sacar, hacer la minería y el procesamiento, que es separar ese recurso mineral de la roca en la que viene, también se tiene que hacer ahí. Porque cuesta mucho el transporte de esos minerales. Por ejemplo, el oro se puede explotar a 1 gramo por tonelada, o sea, 1 tonelada de esa roca que tiene el oro, tiene solo 1 gramo de oro. Entonces, bueno, el procesamiento obviamente se va a tener que hacer ahí porque no vas a llevar 300 toneladas mensuales o lo que sea a otro lugar para sacarle 1 gramo y después, ¿qué haces con todas esas casi 300 toneladas menos 1 gramo que te quedan? Entonces, bueno, eso se tiene que hacer en el lugar. Y eso tiene implicancias, bueno, económicas, ambientales, la vamos a ver un poquito. Bueno, los recursos minerales. Empecé hablando de los recursos minerales sin explicar lo que son. Son materias primas que la minería va a proveer, que son además elementos químicos en general. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, el oro, el hierro, el molibdeno, el tungsteno, todos esos son elementos químicos y después tenemos combinaciones de esos elementos químicos, que son los minerales, que también se extraen. A veces puedes extraer algo porque ese mineral tiene una aplicación, yo que sé, como el talco o la caliza, tiene un uso, o tenés que separar
el elemento químico de ese mineral, porque es el elemento químico el que tiene esa aplicación. Entonces, bueno, eso determina que hay distintos tipos de recursos minerales. Cada elemento, esto es tomado de un artículo de Federico Cernucci, hay varias cosas acá tomadas de Federico Cernucci, que es un geólogo también, es un geólogo económico, y a mí me gusta porque esta definición es de él, la hizo él. Uno siempre toma las definiciones bueno, del código York, como saben los que hicieron en el curso de recursos minerales, pero esta la hizo él y me parece está muy interesante. Por las características que tienen los distintos elementos o los distintos minerales, hace que tengan esa aplicación y que sean irreemplazables muchas veces. A veces sí se pueden ir reemplazando y van cambiando. Antes se usaba el plomo, ahora ya no se usa el plomo porque el plomo es contaminante, se usa para solo algunas cosas, se han desarrollado otras aplicaciones, digamos, para otros elementos y, bueno, pero hay algunos que sí son irreemplazables, entonces, bueno, se tienen que sacar esos, se buscan esos, se sacan esos, se comercializan esos. Y está. Otra definición como más sencilla es, también, son rocas, minerales o metales que se extraen de la naturaleza porque tienen un uso estético, industrial, tecnológico, médico o largo, etcétera. Bueno, los tipos de recursos minerales tenemos los minerales metálicos, que esto es, bueno, acá no lo puse, pero es del libro Paul, de Geología Económica. Los minerales metálicos se van a clasificar en el hierro y todos los metales que se usan en la industria del acero para endurecerlo, para fortalecerlo, para, bueno, cambiar las propiedades del hierro. Todos esos son un grupo. Después están los metales base, como el cobre, el zinc, el estaño y el plomo. Después están los metales preciosos, como el oro y el platino. Los livianos, como el aluminio y el manganeso. Y metales menores y especiales, que acá hay una gran lista, incluida, bueno, el hafnio, el litio, todo un montón de metales que se están usando hoy en día para un montón de aplicaciones como nuevas. Mucho vinculado con la tecnología, las computadoras, los autos eléctricos, los celulares. Bueno, después los minerales no metálicos, acá hay un montón enorme de recursos minerales, son minerales y rocas que en general se usan sin mucho procesamiento, o no tanto procesamiento como con los metales. Y se usan por sus características, como decía en la definición anterior, se usan por sus características intrínsecas. Bueno, la arena, que se usa para la construcción o para la industria del vidrio, la caliza también se usa para hacer cemento Portland, bueno, como caliza también, como regulador del suelo, también tiene muchas aplicaciones en rehabilitación de sitios mineros, y la lista es muy larga. Y después tenemos, bueno, las rocas ornamentales, que se usan, todo el mundo las ve constantemente en las mesadas de las cocinas, en los baños, en las fachadas de los edificios, menos esta, esta no es en realidad. Esto es ahí no me sale el nombre, monolítico. Pero bueno, también es lítico. Bueno, y después los depósitos de sales, que se usan para la industria alimentaria, para sales para las carreteras, para la industria de la agricultura, bueno, un montón de usos. Acá tenemos dos fotos que son de Uruguay. La mayoría de las fotos que están en esta presentación son de Uruguay. La mayoría dicen de dónde son, menos algunas como estas. Acá tenemos la que tienen las personas, son estudiantes de geología, que fueron a Minas de Corrales cuando estaba activa la minera San Gregorio, o sea, Oro Sur en realidad, la última que la explotó, y es una roca que contiene oro libre. No sé si se llega a ver, pero los brillitos estos están acá, estas cositas doraditas, que no sé si acá lo puedo, acá, estas. Yo después igual les paso la presentación y les pueden ver más en detalle. Eso es oro, oro libre, que es hermoso de ver y la fiebre del oro le pasa también a los estudiantes cuando lo llevo allí. Y después la otra foto es de una caliza
que fuimos el año pasado en las jornadas de geología y minería en Jorge Bossi en 33. Tuvimos una salida de campo con Claudio Gaucher y otras personas. Y fuimos esto es de Cielo Azul, de la cantera de Cielo Azul es la caliza que se usa para hacer cal. Bueno, y cemento también. Ellos también hacen cemento. Muy bien. El proceso de suministro mineral. Esto en realidad, lo que yo les venía contando es todo geología económica. Y después tenemos otra área que, bueno, yo no soy especialista, me trato de especializar en geología económica en realidad, que es una gran área y siempre estamos aprendiendo. Pero después hay un área que es de la economía que se llama economía mineral. Y esto en realidad, el proceso de suministro mineral es económico. ¿Tá? Y lo que muestra acá, me gustó esto porque en realidad es lo que explica de la mina a tu casa. ¿Cómo es que viene lo que uno quiere obtener? Por ejemplo, si fuera de las primeras cosas que se explotaron en este país cuando llegaron los españoles, fue la cal. O sea, la caliza para hacer cal, para poder construir. Entonces, lo que pasó acá es que hay una demanda de materias minerales, entonces hay una necesidad que cubrir, que es la necesidad de poder hacer morteros para poder hacer las paredes, pegar los ladrillos, lo que fuera. Y entonces, bueno, se empieza a, bueno, esto en realidad la demanda y la ocurrencia en un lugar que ocurran que hayan depósitos minerales. Esto hace que se empiecen a buscar, a seleccionar dónde se pueden encontrar esos recursos minerales. Y con esto empieza la exploración básica o la exploración de reconocimiento. Cuando se descubren ocurrencias minerales, entonces se pasa a la etapa de delineamiento o lo que nosotros conocemos en realidad de geología económica como exploración avanzada o exploración de detalle. ¿Tá? Y después lo que se hace es se analiza, antes como que se analizaba menos, con menos rigurosidad. Hoy en día, para los grandes proyectos mineros, se estudia la etapa de factibilidad. Es muy importante porque acá vamos a tener que hacer los cálculos económicos si podemos o no podemos abrir una mina con la cantidad de material que hay en la naturaleza y con los costos de, bueno, la mano de obra, de transporte, todo eso, va a determinar que se pueda o no se pueda abrir la mina. Porque obviamente cualquier emprendimiento económico requiere, bueno, pagar todo lo que uno va a gastar y además darle un rédito a la persona que explota. Eso es como una parte importante. Entonces, si el estudio de factibilidad da como positivo, bueno, ahí se va a pasar a desarrollar la mina y simultáneamente se va a construir la planta de procesamiento, que para el caso de la caliza es la calcinación. Se hacen hornos, antes eran muy sencillos, hoy son bastante más complejos, se calcina la cal, y bueno, y ahí ya tenés, ya calcina la caliza, perdón, ahí ya tenés la cal, que es el producto que vos vas a vender. Y eso va a determinar que vos tengas oferta mineral. ¿Tá? Entonces, bueno, esto es bastante sencillo. La parte central, digamos, después hay un montón de factores que intervienen. Por ejemplo, si yo tengo esta mina de caliza, se agota, voy a tener que empezar a explorar de nuevo. Entonces, muchas veces las empresas grandes lo que hacen es, mientras están explotando, al mismo tiempo, antes de que se termine el recurso, van y empiezan a buscar las zonas en los alrededores, sobre todo de la planta de procesamiento, bueno, otros depósitos para poder explotar. Y eso lleva de nuevo a que empiece de nuevo la exploración básica y la exploración avanzada y todo. Los avances tecnológicos favorecen también que se pueda explorar nuevas áreas, a veces también cambios políticos en un país, por ejemplo, que estaba bajo una dictadura, ese país ahora está en una democracia, y en esa democracia fomentan la exploración. Entonces, bueno, de repente puedes explorar en un país que nunca se exploró y ahí empieza de nuevo todo digamos, proceso de suministro mineral. Esto es más o menos como lo básico, ahora lo vamos a ver un poquito más desde el punto de vista de la geología económica, que es lo mismo, solo que, bueno, cambian un poco los nombres. Es el ciclo de vida de una mina, que en realidad, bueno,
vida de una mina, hablamos de vida, bueno, no exactamente, ¿no? Es un permiso, digamos, lingüístico. Acá tenemos como las mismas etapas. Primero es el diseño del programa de exploración, que en la diapositiva anterior venía a ser la selección de estos ambientes de exploración. Después vamos a tener la exploración de reconocimiento, esta primera etapa. Después la exploración de detalle, eh, que acá bueno, ahora les voy a mostrar después las figuras estas que quieren decir. La factibilidad, el estudio de factibilidad, el desarrollo de la mina y la puesta en marcha, que muchas veces cuando uno no conoce mucho, uno no sabe qué difícil a veces es el desarrollar, empezar una mina, pero sobre todo con la puesta en marcha del complejo minero, de la planta de procesamiento, todo eso es bastante, bastante complejo. Y después, bueno, la operación minera propiamente y el cierre y poscierre. Acá lo que tenemos es una figura de un libro de exploración mineral que lo que muestra es estas etapas con un poco de diferentes nombres. Esta parte de las ideas sería como el diseño del programa de exploración, a dónde yo voy a explorar, qué es lo que yo quiero explorar y dónde voy a elegir. Porque bueno, si yo quiero explorar hierro, voy a buscarlo en un cierto ambiente donde yo creo que se pueda haber formado hierro. Pero si voy a buscar arena, va a ser otro lugar completamente diferente. Y bueno, ni que hablar el oro o las tierras raras, eso se tienen que buscar en rocas completamente diferentes que se formaron en ambientes geológicos completamente diferentes. Y eso yo lo tengo que tener en mente antes de ponerme a buscar. Tengo que saber a dónde voy a buscar y con qué, más o menos, con qué ideas voy a ir a explorar. Entonces, ahí yo, después de diseñar el programa de exploración, paso a esta exploración de reconocimiento, que acá sería esta parte de la generación de targets, que son, la exploración de reconocimiento también se conoce como prospección, que es, bueno, la determinación, la generación de prospectos. Después voy a pasar a perforar estos prospectos, que se hacen los pozos o las perforaciones. También hay otras formas como un poco más baratas de conocer lo que está en el subsuelo, porque siempre nos tenemos que acordar que todos los minerales en realidad están bajo el suelo. Cuando uno dice, bueno, soy geólogo, estudio la tierra, a veces la gente piensa que estudias el suelo, ¿no? El suelo en realidad lo estudian, bueno, otros, los edafólogos, los ingenieros agrónomos, hay geólogos que también estudian el suelo, pero en realidad nosotros estudiamos lo que está abajo del suelo, la roca, bueno, dura, los sedimentos, dependiendo. Eso es lo que nosotros vamos a investigar. Entonces, para acceder a eso, muchas veces lo que tenemos que hacer es sacar esa cobertura vegetal, como le decimos nosotros, que en realidad, bueno, es más que plantas, es lombrices, bacterias, ¿no? Lo que saben los biólogos. Y por debajo de eso está la roca. Entonces yo a veces lo que tengo que hacer son trincheras. Voy con una retroexcavadora y hago un agujero largo y con eso accedo a la roca y la estudio. Bueno, esto se hace en la exploración de reconocimiento. En la exploración de detalle yo ya en realidad voy más profundo, hago muchas perforaciones y lo que voy tratando de hacer es, si me encuentro con que lo que yo estoy buscando está en ese lugar, bueno, entonces apuesto a más y hago más perforaciones, tengo que convencer al gerente de exploración que me dé más dinero para mi prospecto, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy a seguir como investigando hasta que en un momento, si hay mucho, se hace este estudio de factibilidad. Eh, lo que se ve en esta figura primera es que el número de prospectos al inicio del programa de exploración es súper alto. Y después, mientras voy avanzando, yo voy descartando prospectos. Porque, bueno, hay muy pocos lugares donde realmente hay una acumulación económica de cualquier recurso mineral. Entonces, siempre voy a tener este declive de la cantidad de prospectos. Hasta que las minas en realidad se abren ponele, de 10.000 prospectos que se determinan, uno llega a la mina. Es como más o menos el porcentaje de éxito, digamos, el número de éxito que tiene la exploración mineral. Después, en este diagrama lo que se muestra es cuánto más o menos tarda cada una de estas etapas. Y esto va a depender del tamaño que tenga el prospecto y el depósito. Hay
los más chiquitos, bueno, van a demorar, por ejemplo, la etapa de exploración 1 año, pero en general demoran mucho más, demoran hasta 10 años, en algunos lugares pueden incluso más. El estudio de factibilidad de 2 a 10 años, la construcción y puesta en marcha de 1 a 3 años, eso también depende, si yo ya tengo una mina y no tengo que hacer ya tengo una mina y el complejo minero no lo tengo que hacer, bueno, eso va a ser más rápido la apertura de esa mina. La producción también, dependiendo del tamaño, es de 2 a 100 años. Hay minas que han estado operativas 150 años. ¿tá? Eso depende mucho, claro, obviamente, del tamaño. Y después la etapa de cierre y de post-cierre, que es algo bastante nuevo en la historia de la humanidad, puede llevar de, bueno, 1 a 10 años el cierre y el post-cierre puede ser perpetuo. Eso significa que las medidas que yo tengo que tomar de mitigación de los impactos ambientales de la mina van a ser para siempre. Y eso es lo que obviamente nadie quiere, ni los geólogos. Bueno, esta otra figura lo que muestra es cómo aumenta el gasto, la línea negra lo que representa es el gasto en cada etapa de la exploración. Empiezo gastando poquito, y también el nivel de riesgo que yo tengo, de riesgo de la inversión. Que la exploración, yo no lo dije, pero la exploración es una inversión de riesgo. Mucha gente invierte bueno, en minería, digamos, en exploración minera, porque, como todos saben, las que son las inversiones de mucho riesgo, te pueden dar mucho rédito económico. Entonces, bueno, cuando yo puedo abrir una mina, encuentro un depósito y puedo abrir una mina, pago todos esos 10.000 prospectos que no llegaron a una mina. Entonces, bueno, es mucho el dinero que se puede llegar a ganar, por eso hay muchas personas interesadas en invertir en minería. Porque, bueno, la minería mueve muchísimo dinero. Entonces, acá lo que se muestra es eso, cómo evoluciona en el tiempo de la vida, digamos, de este programa de exploración, cómo va aumentando la cantidad de dinero invertido, sobre todo en estos a partir de los estudios de prefactibilidad, que es para proyectos muy, muy grandes, y el estudio de factibilidad, ahí hay como un aumento exponencial del gasto. Cuando la mina empieza a producir, hay un poco de gasto al principio, pero después en la operativa mismo ya no hay gastos, y bueno, y ahí sí el rédito ya empieza, bueno, a pagar también todo lo que yo invertí anteriormente, solo en ese proyecto y bueno, y en otros. Esto es un poco qué hay qué actividad hay en cada momento, sobre todo nucleado en lo que más nos importa, digamos, a los geólogos económicos, que es, bueno, en el diseño del programa de exploración yo voy a tratar de elegir, bueno, localizar qué área quiero explorar en función del recurso mineral que yo estoy buscando. Hoy en día, sobre todo las empresas de minería grandes, están como muy observadas, muy controladas también por la sociedad. Cuanto más grande la empresa minera, más controlada es por el Estado, por las agencias ambientales, por la sociedad, que eso en realidad es bueno, debe ser así. Entonces, bueno, acá lo que se busca es que haya una aceptación social del proyecto en el lugar, en el sitio, y bueno, que haya también un respaldo del el Estado en donde ese proyecto se vaya a dar. Porque de no ser así, cuando empieza la operativa minera, siempre vamos a tener problemas con los lugareños, y eso no es algo que se quiera. O sea, hay muchos casos donde, bueno, proyectos mineros no se llevaron a cabo porque la sociedad local se puso en contra. Entonces, bueno, eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, también hay todo un tema de cómo son los impuestos, en realidad cómo son las regalías que yo le tengo que pagar al Estado. Los estados cuando también están pensando en, bueno, vamos a fomentar la exploración de algún mineral, tienen que decir, bueno, yo tal vez acá empiezo, como no se sabe todavía si hay diamantes o no, yo no voy a cobrarle mucho a las empresas que vengan a explorar, pero si después ya se encuentra el diamante, bueno, ahí puedo empezar a cobrarles más. Y eso es una planificación estratégica que tienen que tener los estados. Esto pasa mucho también con el petróleo, que tiene como el mismo tema. Bueno, eso es más o menos el diseño
Después, en la parte de exploración mismo, lo que es, ya lo hablé un poco, es la generación de prospectos, de áreas en donde yo creo que puede haber un cuerpo mineralizado, como decimos los geólogos, que es una concentración mayor en un lugar de ese recurso mineral que yo estoy buscando. Acá yo también voy a tratar de conseguir todos los datos que pueda, informes, mapas geológicos. Voy a hacer también mis propios mapas geológicos del lugar. Voy a tomar muestras, como les decía, muestras, bueno, de los afloramientos, que es donde las rocas no están cubiertas por suelo. Ahí le llamamos afloramientos. Y eso es lo que vamos a tratar de, bueno, sacar muestra para saber exactamente cómo es la roca, cuál es la concentración de los diferentes elementos, o sea que se van a hacer análisis químicos, bueno, estudios petrográficos al microscopio, todo eso se hace también en esta etapa, y se hacen relevamientos geofísicos y geoquímicos y algunas perforaciones, no muchos. Acá tenemos en realidad una mina abandonada de la zona de Minas Pan de Azúcar, que se ve en la foto de abajo, son las escombreras. Esta mina estuvo operativa en la década de los años del 1930, de 1932 al 38, una cosa así, para plomo y cobre, en realidad se sacaba de ahí, pero también hay zinc en ese lugar. Y en el dibujo de arriba es una foto satelital, la imagen de arriba es una foto satelital que muestra cómo es el desarrollo de galerías subterráneas en esa mina, en la mina Chape. Ahí se ven las escombreras, esto clarito, es lo mismo que se ve en la foto de abajo, pero bueno, las galerías es algo que uno no lo ve hoy en día, solo ve los pozos y lo que entra. Son minas subterráneas. En la exploración de detalle, lo que voy a hacer es, una vez que yo en la exploración de detalle solo la puedo empezar si encuentro ese recurso mineral que estoy buscando, si encuentro ese cuerpo mineralizado, como les decía recién. Lo que voy a buscar ahora es caracterizarlo. Entonces quiero saber cuánto, el grado es el porcentaje de ese elemento que yo tengo. Esto es siempre pensándolo en realidad con el ejemplo de los recursos minerales metálicos. Cuando es un recurso no metálico como la caliza, lo que yo busco es el porcentaje de óxido de calcio y de óxido de manganeso, de magnesio, perdón, de sílice, todo lo que sea inerte, eso también me importa, y otras características como la estructura de la roca, si la roca es masiva, si la roca es foliada, porque eso me va a tener implicancias después en el procesamiento, porque no es lo mismo cuando yo fragmento la roca, la trituro para poder llevarla al horno, si la roca es foliada, si tiene muchos planos, eso es un caso real, si tiene muchos planos como un libro, cuando yo lo rompo, si lo rompo, por ejemplo, quiero obtener fragmentos de 5 centímetros. Si es una roca masiva, va a tener 5 centímetros en todas las direcciones. Pero si es una roca foliada, va a tener 5 centímetros en una dirección, tal vez en 2 direcciones, pero en donde perpendicular a las hojas estas, va a ser muy finita. Entonces, en el horno lo que me va a pasar es que se va a quemar totalmente. No, la calcinación no va a ser buena, entonces yo después voy a tener una reactividad frente al agua que no es la que yo quiero. Y esto pasó bueno, en una mina de cemento de plata donde yo trabajé. El problema es que la caliza es buenísima, tiene una calidad excelente de carbonato de calcio, poco magnesio, pero está muy foliada. Entonces eso tiene una importancia grande y provocó muchas pérdidas al principio de la explotación de la producción de cal. Entonces, bueno, estas características minero-metalúrgicas que estaban, en el caso de metalúrgicas, todos los metales, pero en el caso de la caliza son este tipo de cosas. Yo tengo que tener exactamente bien pensado cómo va a ser mi procesamiento. Y eso el geólogo lo tiene que saber. No es solo los ingenieros de mina lo que tienen que saberlo, son los ingenieros químicos, no los encargados de la planta, sino el geólogo también lo tiene que saber. Bueno, acá lo que se va a hacer es esta malla detallada. La malla es, bueno, en la superficie, yo diseño, bueno, cada 50 metros, cada 20 metros, dependiendo del tipo de recurso mineral, cuántos pozos voy a hacer, y ahí voy a sacar los testigos o sacar fragmentos
que se llaman los cutting de perforación. En este cajón acá lo que tenemos son cilindros de roca que se obtienen perforando con brocas de diamante. ¿Tá? Y bueno, con pequeños fragmentos de diamante, no es una broca toda de diamante, no se imaginan una cosa toda cristalina, preciosa. Entonces acá se va investigando, cada tramo se ve, se estudia, y lo que yo busco, por ejemplo, en el caso este que es en Minas de Corrales, este cajón de testigos es de Minas de Corrales, acá lo que se buscaba era la pirita, que la pirita viene asociada, o sea, el oro está asociado a la pirita en este lugar, o el oro está libre o está asociado a la pirita. Entonces cuando se encontraba pirita, bueno, se decía, bueno, esto hay que muestrearlo, se cortaba el medio testigo, se trituraba y se mandaba a analizar en estas bolsas que ven acá, que eso se manda a analizar a distintos laboratorios, en general son laboratorios internacionales, o sea, en Canadá, en Perú, en distintos lugares, y bueno, después cuando vuelve el dato, ahí yo puedo, bueno, mapearlo, ver cómo es esa concentración que tiene en subterráneo. En esta otra foto lo que se ve es, esto es una salida de campo que tuvimos ahora con los estudiantes de recursos minerales, en las sierras de Arequipa, en Rivera, hay un proyecto de exploración de hierro, y estos que ustedes ven acá, y acá arriba, que no se ve, o sea, que se ve acá como que hay movimiento de tierra. Estos son donde se hicieron los pozos. Cuando se hacen las perforaciones, se deja después, esto que es el collar, que es un pedazo de un tubo PVC, que indica, con la indicación de cuál es el número del pozo, qué profundidad tiene, qué inclinación tiene, y el número, ¿no? El número del pozo. Esto se hace para que después, si yo quiero volver a hacer otras perforaciones, si se pierde el dato en la base de datos, ya sea digital o en papel, bueno, igual yo voy ahí, sé que tengo ese pozo hecho. ¿Ah? En muchos lugares, en muchos lugares hay muchos pozos así que se pueden encontrar en el campo. Bueno, la operación. Acá tenemos una foto de la mina San Gregorio. En realidad lo que se ve acá es la mina San Gregorio, que hoy en día en realidad está llena de agua, y se ve la entrada, este caño anaranjado, y este es el umbral, es la entrada a la mina San Gregorio UG, underground, que es la mina subterránea que estuvo unos años en explotación, después que ya se había agotado la San Gregorio a cielo abierto. La operación va a depender del tamaño del yacimiento, del tipo de recurso mineral y también del procesamiento que va a haber después. Y bueno, después el cierre, esto es San Gregorio en la etapa de cierre, unos años después, en el 2019, ya llena de agua, porque en Uruguay, como hay mucha agua, el nivel freático es bastante alto, entonces ya enseguida las lluvias y la propia agua subterránea. Así estaba en el 2019. Nosotros ahora nos fuimos porque ahora está cerrada en realidad, la última vez que fui fue en 2019. Tiene más agua, me parece. Bueno, del cierre en realidad lo que es relevante hoy, digamos, lo que yo quiero destacar hoy, es que es algo que se tiene que planificar antes de empezar la minería. Yo no hago el cierre y pienso cuánta plata y todo lo que tengo que hacer cuando se me agota el recurso, no. Lo pienso antes, cuando estoy haciendo todos los cálculos de factibilidad. La etapa de cierre se planifica en el estudio de factibilidad, ¿tá? O en el de prefactibilidad para proyectos muy grandes. Porque lo que puede pasar es que llegado el momento me gasté todo el dinero que obtuve y no puedo hacer un buen cierre. Y eso es un problema. Hoy en día, en realidad, en Uruguay se tiene que hacer un plan de cierre. Antes no era así, en otros lugares del mundo no era así. Y es controlado por la Dirección Nacional de Minería, por la Dirección Nacional de Geología, supongo también, ¿no? Para que la naturaleza sea, digamos, ese lugar sea devuelto a la naturaleza de la mejor forma posible. Y esto obviamente tiene un montón de problemáticas, pero bueno, la idea es que no hayan esos problemas y cuanto mayores controles, mejores.
Tenemos un caso que no es, por suerte en Uruguay no tenemos, de lo que yo les decía, la etapa de post-cierre que puede ser perpetua, eterna. En este caso es la mina Mount Morgan, de oro, plata y cobre, en Queensland, en Australia, era una mina que tiene mucha pirita, muchos sulfuros de hierro, y cuando se oxidan, liberan ácido sulfúrico, perdón, y ese ácido sulfúrico reacciona, hay como una reacción en cadena, reacciona con la pirita, la oxida y libera cada vez más y más agua ácida. Es un proceso que se llama drenaje ácido de mina, y acá en esta foto se ve como cuando llueve, el agua corre por acá y viene a esta cañada que hay acá, que en realidad en esta foto no se ve, pero es la foto siguiente, que es una foto como de detalle ahí, del agua roja por el óxido de hierro y otros metales que están disueltos en esa agua ácida, que es un problema gravísimo. Y bueno, esto lo administra en realidad el gobierno de Queensland y bueno, está interesante. Si quieren pueden buscar en internet y van a ver un montón de cosas sobre la mina Mount Morgan. Pero bueno, esto es lo que no debe suceder. Por suerte en Rivera, si ustedes se fijan, el agua es celeste, porque en realidad en Rivera lo que pasa es que naturalmente las rocas neutralizan el ácido que se genera. Y eso es, en realidad, es súper bueno, porque si no sería un gran problema mina de corrales. Bueno, el consumo de recursos minerales. Hay varias de estas diapositivas que, si se fijan, tienen este sellito. Esto es de una presentación que hizo el geólogo amigo Federico Chernusky hace unos meses en la Dirección Nacional de Minería y Geología por el Día del Geólogo. Y bueno, yo le pedí que me prestara algunas de sus diapositivas porque me parecían súper interesantes. Y bueno, aquí están ellos. Así que siempre que vean ese sellito son diapositivas de Fed. Bueno, lo que ocurre con los minerales y la minería es que los necesitamos. O sea, podemos estar en contra o no, o a favor, pero nadie puede decir yo no dependo de la minería, porque todos, desde la ropa que llevamos puesta, desde el agua con la que nos bañamos y cocinamos y tomamos, la tecnología ni que hablar, los celulares, los autos, todo lo que miremos alrededor, todo viene o está relacionado de forma directa o indirecta con la minería. Si miramos acá este hermoso salón de actos, tenemos en esta mesada el monolítico, que parece ser, los granitos que estos parecen ser de cuarzo, y bueno, y el aglomerante debe ser, bueno, algo con calcio, ¿no? O sea, cemento o cemento Portland o cal. Bueno, la madera se cortó usando herramientas de acero, o sea, el hierro con carbono y otros minerales. El vidrio se hizo con arena. También las ventanas, eso seguramente es hierro. Y así, bueno, las luces LED también tienen elementos mucho más complejos que antes no se usaban, pero todo. Bueno, mi anillo de amatista y plata, o sea, todo lo que usamos. Entonces, en esta diapositiva lo que se muestra es, en realidad dice, cada nuevo ciudadano del mundo va a necesitar, pero esto en realidad es para cada estadounidense. Estos son valores para los estadounidenses. Pero en realidad Estados Unidos tiene un consumo un poco mayor que otros países del mundo, pero en realidad, yo qué sé, el uruguayo promedio tal vez gasta un poquito, consume un poquito menos que esto, pero anda por ahí. Entonces, lo que se les ocurra. Aluminio, por ejemplo, 1.221 kilos en nuestra vida. Cobre, 430 kilos. Oro, 1.5 onzas Troy. Zinc, 227 kilos. Bueno, arena, roca
y Pedregullo, 644 toneladas. ¿Ah? Esto, la arena y los áridos para construcción es lo que más se consume en el mundo, lo que más toneladas mueve en el mundo, lo que más dinero mueve en el mundo dentro de la minería. Que uno dice, no, bueno, yo qué sé, los metales, el hierro, el níquel. No, 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 es la arena. O sea, la arena con la que uno construye una casa, con la que uno construye un puente, con la que uno hace una escuela, ¿no? Entonces, bueno, esto como que es para ponernos en contexto, digamos. No nos podemos, si quieren se pueden poner en contra, obviamente, pero en realidad sería como bastante hipócrita ponerse en contra, porque en realidad tendrían que irse entonces a la naturaleza y vivir sin ropa, sin ninguna herramienta, solo con las herramientas que uno encontrara por ahí sueltas, ¿no? Y está, bueno, esta frase acá que viene de alguien en inglés que dice, si no se puede cultivar, tiene que ser minado. O sea, los recursos, yo qué sé, las verduras se plantan, esto es, se pueden cultivar, los árboles se pueden cultivar, bueno, pero lo que no se puede cultivar tiene que sacarse de la tierra. ¿Tá? Acá lo que tenemos en esta diapositiva son los principales países mineros que dependiendo de qué elemento sea o qué recurso mineral sea, van a rankear diferente. Acá tenemos tenemos recursos minerales, metales base, que son el cobre, el estaño y el plomo, el aluminio, que es un metal liviano, y el níquel y el hierro, que son, bueno, el hierro y los minerales, los metales del grupo del acero. Entonces acá vemos que China en general está como primer productor en rojo de todos estos recursos minerales. Después, bueno, tenemos Australia, Canadá y Estados Unidos, que son de los países más mineros que hay en el mundo. Para el caso del hierro, por ejemplo, tenemos a Brasil como tercer, digamos, grupo productor, y bueno, Rusia y Ucrania, y bueno, el resto del mundo, ahí están todos agrupados. Para, por ejemplo, el cobre, tenemos a Chile y a Perú en anaranjado como países muy importantes en su producción por los pórfidos cupríferos que ellos tienen. Bueno, con el tema del litio también tendremos Argentina, además de Chile y Bolivia y Perú. Y bueno, y así tenemos como una idea de cuáles son los países productores de metales. Los países productores de arena, por ejemplo, son todos los países. Todos los países del mundo tienen su propia producción local de estos minerales, recursos minerales, que son los minerales de desarrollo, ¿tá? Que son, a veces los geólogos económicos no le damos mucha bola porque no son tan espectaculares como el oro o como el hierro, como, bueno, es la arena, yo qué sé, vas y la sacás, como más fácil, pero en realidad es lo que más plata mueve en el mundo y también es de lo que más dependemos para poder desarrollar un país, una región de un país. Son, entonces, los minerales y los materiales minados, procesados, manufacturados y utilizados domésticamente en industria como la construcción, manufactura y agricultura. Y ahí tenemos a estos no metálicos, ¿no? A los materiales de construcción, la arena y los agregados, las rocas ornamentales, los granitos, los mármoles, las piedras laja, por ejemplo, en Uruguay, los minerales industriales, calcio, potasa, feldespato, grafito, que se usan así como se sacan, y las piedras semipreciosas, cuarzo, en el caso de Uruguay la amatista, el granate y otro montón de minerales. Yo quería ponerlos porque uno a veces se olvida y cuando hablamos de los minerales críticos en realidad no están estos, pero sí son como súper importantes para poder desarrollar cualquier país, para que todo el mundo tenga acceso, bueno, a una vivienda, a una infraestructura vial, a una escuela, a puentes para cruzar los ríos cuando se inundan, ¿no? Todo ese tipo de cosas que a veces, bueno, no todas las personas como que piensan globalmente. Los minerales para la transición energética, bueno, son realmente los metales, muchos metales, en realidad hay algunos que no, pero la transición energética lo que busca es hacer una revolución, en realidad,
de dónde nosotros tomamos nuestra energía para cubrir todas nuestras necesidades de energía, ¿no? De transporte, de, bueno, cubrir nuestras necesidades de tecnología, que hoy en día ya es en realidad una necesidad. Nadie puede trabajar en este mundo casi sin usar una computadora, a no ser que, bueno, te dediques a la agricultura, estés en el campo, o a la ganadería en el campo, pero bueno, si tenés que hacer, gerenciar esos recursos de la agricultura y la ganadería, tenés que tener una computadora. Entonces, bueno, dependés también de la tecnología. La idea con la transición energética es que si seguimos a este ritmo de consumo de los recursos energéticos derivados del petróleo, de los combustibles fósiles, estamos provocando el aumento de la temperatura global, ¿no? El calentamiento global, y lo que se ha acordado a nivel mundial es tener emisiones cero de CO2 en el 2050. Esto es como el objetivo a largo plazo. Y para eso no tenemos recursos suficientes hoy en día, recursos minerales suficientes, para cubrir las necesidades que van a surgir, por ejemplo, de modificar toda la flota de vehículos, pasarlos a eléctricos o a híbridos. Entonces, viene por ahí el tema de cuáles son los minerales críticos. Los minerales críticos en realidad son definidos por Estados Unidos, por la Secretaría de Energía y del Interior, a través del Servicio Geológico de Estados Unidos. Me parece como súper importante destacar el Servicio Geológico de Estados Unidos, que está haciendo terrible laburo para pensar cuál es la dependencia que tiene Estados Unidos de los recursos minerales para la transición energética. ¿Qué es lo que ellos tienen domésticamente, digamos, qué es lo que ellos tienen adentro de Estados Unidos, y cuáles son los metales y los recursos minerales no metálicos que no tienen y que realmente los necesitan para poder llegar a esta emisiones cero para el 2050. Entonces, ellos definieron primero los minerales críticos, que están acá, estos 50 minerales, que la mayoría son elementos, bueno, el aluminio, el arsénico, el berilio, el bismuto, también las tierras raras, pero bueno, la varita, el grafito, la fluorita, que son minerales, o sea, realmente no son elementos químicos, el titanio, el tungstano, todos estos que están acá, que después hay una diapositiva con la tabla periódica con todos estos elementos como para darnos cuenta de la cantidad enorme que son. Bueno, y para la energía, los metales críticos o los minerales críticos para la energía están también en algunos de los otros minerales críticos, pero se suman, por ejemplo, el cobre. El cobre, yo puse acá una imagen de una de las diapositivas de Fede, de Federico Chermuschi, que muestra en realidad cuánto cobre se ha producido este cubo chico, que son 700 millones de toneladas. Eso fue lo que se produjo de cobre desde el inicio de la edad del cobre, allá hace mucho, mucho tiempo, hasta el día de hoy, o hasta el día que se hizo esta gráfica. Y en el otro cubo es la cantidad de cobre que vamos a necesitar para la transición energética, para llegar a las emisiones cero de CO2 en el 2050, que es el doble. Necesitamos el doble de cobre que lo que hemos producido en toda la historia de la humanidad. ¿Tá? Entonces, con esto uno como que se le cae la ficha, si ya no lo sabía de antes, se le cae la ficha de que es muy ambicioso y muy impactante para la Tierra llegar a esta transición energética. Si no, imposible. Bueno, esto ocurre con el cobre, pero en realidad ocurre con, o sea, con todos estos minerales críticos. Cobre es un ejemplo porque Federico trabaja mucho estudiando, investigando y haciendo toda la parte de exploración, lo que les mostraba al principio, del cobre en todo el mundo. Él está radicado en Uruguay, pero va a distintos lugares del mundo a explorar por cobre. Entonces, bueno, él lo pone como ejemplo porque es su metal, digamos.
Y acá lo que se muestra en realidad también es para otros países como también tienen este gap en el abastecimiento de todos, bueno, del cobre en este caso. No solo ocurre en Estados Unidos, esto ocurre en todo el mundo. Estados Unidos se usa como ejemplo porque Estados Unidos, el servicio geológico de Estados Unidos es enorme y trabajan muy bien y hace muchos años que vienen como trabajando en los commodities minerales, en los recursos minerales que, bueno, que se usan, digamos, a nivel global y que se venden a nivel global, que se comercializan. Entonces, bueno, ellos lo tienen como muy definido, pero esto nos va a pasar a todos. Bueno, esta es lo que les decía, la tabla periódica con el destaque en amarillo de los minerales críticos. En realidad es para la lista del 2022. Yo la lista que les mostraba anteriormente es la lista del 2023. Esto se actualiza año a año. Bueno, como ven, son todas las tierras raras que están acá abajo, menos el prometio, no sé cómo se dice en español. Casi todos los elementos del grupo del platino, menos el osmio. Bueno, los metales base, el zinc. Tenemos el plomo, ¿no? En realidad, porque como les decía hoy, no tiene uso actual tan demandante. Bueno, el estaño, bueno, el cromo, el manganeso. Bueno, el hierro no, porque el hierro hay un montón en realidad en el mundo. No es crítico porque en realidad hay suficiente como para abastecer la demanda. Pero bueno, esto le da como una idea de que es complicado el tema. Entonces, esto también es como súper interesante. Yo cuando lo escuché por primera vez, también el año pasado, porque Federico también dio una charla sobre esto en las jornadas de Jorge Bossi, de Minería y Geología en 33, y lo que él muestra en esta diapositiva es la cantidad de cobre, acero y cemento, tierras raras, aluminio, que se necesita para un aerogenerador, ¿no? Un molino de viento de estos nuevos, ¿no? Un aerogenerador. Entonces, y en comparación con la cantidad que produce, la cantidad de energía que producen los combustibles fósiles o la energía nuclear, un aerogenerador necesita 15 veces más concreto, 90 veces más aluminio y 50 veces más cobre y hierro. Entonces, bueno, me encantan los molinos de viento, pero los molinos de viento necesitan un montón de recursos minerales. Entonces, bueno, también hay que pensar, bueno, que la transición energética no es mágica. Yo no voy a dejar de depender de los combustibles fósiles y pasar a todo, es maravilloso y todo es verde, porque en realidad para sacar el cobre, para sacar el aluminio, yo también tengo impactos ambientales en los lugares donde están esos recursos minerales, que bueno, es donde, como decíamos hoy, en donde estén. Entonces, bueno, esto todo implica pensarlo entre todos globalmente y no decir, bueno, sí, la minería no, vamos a hacer todo verde. Bueno, no, lo verde depende mucho de la minería. Estos son, para el caso de, estamos comparando acá los autos convencionales y los autos eléctricos por un kilo en realidad de todos los metales que están acá o todos los recursos minerales que están acá. ¿Cuánto necesito para hacer un auto eléctrico y cuánto necesito para hacer un auto convencional? El auto convencional necesita en realidad solo, a ver que tengo esto acá, que no me deja ver lo que tengo bien arriba, cobre y manganeso. Bien, arranca en cobre, entonces estoy bien. Arranca en cobre y manganeso. Y el auto eléctrico precisa más cobre, más manganeso, pero además litio para las baterías de litio, autos eléctricos, níquel, cobalto y otros. Seguramente todo eso sean los otros. ¿Tá? Y lo mismo, acá muestra también cuánto se genera, cuánto se necesita por megavatio generado en generación de eólica offshore, generación eólica onshore, paneles solares, energía nuclear, carbono, quema de carbono y quema de gas natural. ¿Tá? ¿Y cuánto necesito para cada uno? Que también vemos cómo
las energías llamadas limpias, las tres primeras son las energías limpias, las energías verdes, en realidad necesitan muchísimo más recursos minerales que las otras. Bueno, estos son cómo cambia también en el corto plazo y en el mediano plazo la cantidad de elementos que van a pasar a ser críticos. En esta que tenemos acá, pues ahora el corto plazo, tenemos unos 7 metales que son críticos, y acá tenemos, bueno, más del doble que van a ser críticos del 2025 al 2035. Entonces, esto lo que causa es que aumenta la demanda. Entonces, bueno, lo que veíamos hoy de cómo es el proceso de suministro mineral, bueno, yo necesito seguir explorando. Entonces, bueno, esto en realidad es una buena noticia para los geólogos, pero es también algo que los estados, por ejemplo, se tendrían que poner a pensar. Yo miro al representante estatal, que sé que no tiene nada que ver con eso. Si fuera por vos, explorábamos todo. Pero bueno, es importante. No podemos decir no a la minería y ya. Porque, bueno, realmente no hay una vida sin minería. A no ser, bueno, volver a vivir en el campo, como les decía hoy. Bueno, en realidad, esto lo que muestra es los recursos y las reservas. También en el proceso, digamos, de exploración mineral, yo voy aumentando mi grado de conocimiento geológico y mi grado de confianza en los datos geológicos que voy obteniendo para determinar los recursos minerales, que son estos, desde inferidos, que yo no sé si hay o no hay, pienso que puede haber, indicados cuando yo ya los encuentro, y medidos cuando los encuentro y los mido. Después que hago la exploración de reconocimiento y hago muchísimas perforaciones, ahí realmente llego a saber que tengo recursos minerales medidos. Cuando yo, además, a esos recursos minerales indicados y medidos, les hago estudios de factibilidad y veo si es posible o no es posible abrir una mina, entonces tengo en cuenta todos estos factores acá que se llaman factores modificadores. Esto es del código York, que no lo puse, pero sepan que es del código York, lo buscan en internet, está, o me lo piden. Acá lo que hacen es pensar todos estos gastos que voy a tener, desde hacer las carreteras, desde hacer los caminos, la planta de procesamiento, pagar los sueldos, todo lo que sea la minimización y mitigación de los impactos ambientales, guardar la plata para el cierre de la mina, todo, lo que le tengo que pagar al Estado, lo que le tengo que pagar al propietario, todos esos cálculos, y mi rédito como empresa minera. Cuando yo cierro eso, paso de tener un recurso mineral medido a una reserva probada. Hoy en día, con las condiciones de mercado que tengo hoy, con las condiciones legales que tengo hoy en el país. Entonces, una reserva se determina hoy. Yo no puedo hablar de las reservas que tengo en Aratirí. Ya no son reservas. En Aratirí, si yo quisiera, o sea, en el hierro de Valentines, si yo quisiera saber hoy las reservas, tendría que hacer el cálculo, todo el cálculo de nuevo, todo un estudio de factibilidad de nuevo. Ahí yo lo que tengo son recursos medidos, no tengo reservas. Esto yo les digo porque, ¿cuál es la situación en Uruguay? No sé cómo estoy de tiempo, estoy pasada. Mierda. Bueno, la situación en Uruguay es que tenemos reservas, tenemos recursos medidos e indicados, y tenemos recursos inferidos. Esta es una imagen, una figura de un artículo de Chernuski también, pero ahí yo soy colaboradora. Estos colaboradores somos varios geólogos, incluido Bossi. Esto sí está en la cita de la bibliografía hacia el final de la presentación, y es para mí una figura que está muy completa y muy informativa, porque acá tenemos en la leyenda, no sé si ven acá abajo, lo que dice es, en subrayado, lo que está en explotación, o lo que estaba en explotación en ese momento, en el 2018. Ahí, por ejemplo, estaba en explotación, que ahora sí no lo veo, pero, sí, mira, ahora lo puedo mover. El oro y la plata. El oro de Minas de Corrales en realidad está asociado a plata, o sea, esa plata se sacaba junto con el oro. Hoy en día eso no debería estar subrayado, debería estar
bueno, no en exploración exactamente, pero son recursos, pero bueno, ya no son medidos. Serían, no sé, indicados o inferidos. Bueno, pero por ejemplo, los áridos constructivos hay en todo el país, por suerte. Es una de las primeras cosas que exportamos en realidad. Acá tenemos a Conchillas marcado, que también hay otro artículo de Federico Czarnusky que habla un poco sobre el tema de la... Bueno, se habla sobre la historia de la minería, este artículo, él tiene otro que también habla de eso, y de cómo, por ejemplo, Conchillas es una localidad que se fundó para proveer de materia prima de áridos a Buenos Aires, cuando se estaba construyendo Buenos Aires. Entonces, eso es como, porque en ese momento ellos no tenían reservas, tenían los recursos, pero no sabían todavía que no tenían. Hoy en día es bastante diferente la situación. Pero bueno, nuestros áridos, tenemos en muchos lugares, son muy buenos. Después tenemos calizas en la cuenca del litoral, en Paysandú, las calizas del Queguay, y en Minas, en La Valleja, en 33. Tenemos calizas muy buenas. Tenemos arcillas así como de distintas calidades, digamos, bentonita, caolín, que sería como de las arcillas más buenas, ágatas, amatistas, que son lo que actualmente se está explotando. ¿Sí? Bueno, la bentonita en realidad creo que muy poquito, y el caolín en realidad hoy en día no se está explotando, pero se estuvo explotando hace muy poquitos años. Después los recursos medidos e indicados y las reservas probables son las de hierro, las de Valentines, pero también en Rivera se empezó a explorar en los últimos años. Hace mucho que se sabe que hay, pero realmente en los últimos años se está explorando. Por eso lo que fuimos con los estudiantes, ahí esas perforaciones son nuevitas. Bueno, el oro, no solo en la isla cristalina de Rivera, sino también en la zona de Piedra Alta, del terreno Piedra Alta, y bueno, en el área de Valentines, por acá hay ocurrencias de oro, rocas ornamentales que se explotaron durante mucho tiempo. Algo maravilloso que tiene este país es el Palacio Legislativo, que está hecho todo con rocas ornamentales nacionales, mármoles nacionales, granitos nacionales, sienitas nacionales. Muchísimas minas se tuvieron que abrir para proveer al Palacio Legislativo porque, bueno, el presidente de ese momento, Valle Ordóñez, quería que fuera todo con rocas nacionales. Y así fue. Y es impresionante. Si van al Salón de los Pasos Perdidos, todo el Salón de los Pasos Perdidos está hecho con rocas ornamentales. Es maravilloso. Bueno, después los recursos inferidos, tenemos los metales base en la zona de minas Pan de Azúcar, lo que yo les mostraba al principio, la mina Chape, por ejemplo, es una de estas, de cobre, zinc y plomo. También hay molibdeno, hay potencial para molibdeno. Bueno, las arenas negras de Rocha, que es potencial para titanio y otros elementos. Hay potencial para tierras raras, diamante, uranio, fosfatos, níquel, cromo, elementos del grupo de platino. Todo esto en realidad no significa que haya, sino que se infiere que hay. ¿tá? Pero bueno, los recursos medidos e indicados y las reservas probadas sí realmente hay en Uruguay. Así que en Uruguay, un poco lo que decía Federico en ese artículo del 2014, es que para ser un país tan chiquito, en realidad tenemos una diversidad geológica enorme y, bueno, un potencial enorme para poder desarrollar la minería. Bueno, esta es una figura que está buena para los que no son geólogos, porque es como bastante como resumida, digamos, y muy linda, me parece a mí, que muestra cómo, bueno, los diferentes lugares de interés, digamos, para la exploración y para la minería. ¿No? Los catalanes es la zona donde tenemos las amatistas. El otro mapa es muy cargado. Este mapa es como muy sencillo y como más fácil de ver para el que no es geólogo y no quiere estar leyendo toda esa cantidad de información. Bueno, minas de Corrales, Zapucay, las minas de oro en Queguay, la caliza, lo que les contaba de los áridos en Conchillas. En Piriápolis se explotaron las sienitas de Piria, en realidad hay mucho de Montevideo, también en Buenos Aires, y Piriápolis obviamente está construido con esas sienitas.
Después en minas tenemos, bueno, minas se llama minas en realidad por las minas de oro que habían ahí, y minas de plomo, estas asociadas a mina Chape. De hecho, parte de la historia del Uruguay, de por qué Uruguay existe como Estado, es también, y no es parte, digamos, de Brasil, es también porque desde muy temprano había como noticias de que había oro en los alrededores bueno, de lo que hoy es Minas, y por eso como que los virreyes empezaron como a defender un poco ese territorio de los portugueses, y tal, tiene una parte re interesante de nuestra historia que, bueno, parece que tenemos mucho más de minería de lo que nosotros en realidad pensamos. Bueno, en 33 tenemos también las calizas, y en Valentines tenemos el hierro, y también hay varios indicios de oro ahí por esas zonas. Bueno, esto es, estas conclusiones, digamos, o apreciaciones, son también de Federico. Él tiene como una idea mucho más, una imagen mucho más global de lo que a veces puedo tener yo, que no he trabajado como geóloga exploratoria en otros lugares del mundo. Entonces, él dice que en Uruguay en realidad no está en una situación competitiva a nivel mundial, que bueno, tal vez uno dice, ay, pero ¿por qué no? Bueno, pero es verdad, sí, Uruguay, somos chiquitos y no sabemos exactamente lo que tenemos en algunas cosas. El hierro sí, pero es el hierro. O sea, ahí porque se hizo una invasión enorme y no se explotó por, bueno, las circunstancias de ese momento, que fueron múltiples. Bueno, el valor del hierro, parte de la sociedad que estaba en contra, los cambios en las políticas estatales, bueno, son varias cosas. Nosotros tenemos que también, además de, bueno, ser poco competitivos por el tamaño que tenemos, también tenemos pocos datos. En realidad, hay mucho sobre la geología, que sí, para mí también tiene que ver con la complejidad geológica que tenemos. Es difícil como llegar a conocer todo lo que tenemos, porque tenemos tanta cosa y tan diferente, y además en realidad la geología es una ciencia nueva en Uruguay, a pesar de que, bueno, desde 1900 hay gente, bueno, desde antes en realidad hay gente estudiando la geología, pero el Instituto de Geología y Perforaciones, que hoy es la Dinamige, está desde 1912. No es tanto en realidad, frente a otros países del mundo que realmente, yo que sé, no vas a competir con Australia, no vas a competir con Estados Unidos, es muy difícil. Bueno, el mapeo, es súper importante tener un mapeo sistemático. Nosotros tenemos muchas áreas mapeadas, bueno, a 500.000 tenemos todo el Uruguay, pero a una escala más de detalle, unos 100.000, por ejemplo, tenemos solo algunas áreas. Y para mapear se necesita muchos recursos humanos sobre todo. Entonces, bueno, podemos decirle a Dinamige, tienen que mapear, pero yo me pongo en el lugar de Dinamige y claro, tienen que darle recursos humanos a Dinamige para que puedan mapear, porque si no es imposible. Un geólogo no mapea solo. O si mapea, pero lo hace, yo qué sé, una carta que la haces, yo qué sé, en 5 años mapeando solo. Y precisás plata para ir al campo, precisás una buena computadora para poder subir todos los datos, ¿no? Y no va a hacer nada más, además. Entonces, bueno, es, o sea, está bueno como ver lo que nos falta, pero también por qué nos falta eso y qué necesitamos para cubrir eso que nos falta. Bueno, la geofísica tenemos en la zona del sur de Uruguay, en esta zona del terreno Piedra Alta, del terreno Nico Pérez, parte de Cuchilla Dionisio, pero bueno, estaría bueno tenerla en todo el país y a una escala más de detalle también de nuevo. Los datos químicos que tenemos, que se hizo muchísimo en la década de los 70 y 80, en realidad hoy en día se tendrían que hacer como de nuevo, porque, bueno, ha habido un avance muy grande en la analítica, digamos, los análisis, los resultados, los límites de detección, pero, o sea, como que se tendría que fortalecer lo que ya tenemos. Y después, todo esto lleva a que la prospección a gran escala esté restringida, porque si vos no tenés estos datos de base, lo que veíamos hoy, las actividades que tenés que tener en la prospección, que es obtener datos que ya están hechos,
bueno, no se puede hacer porque no están esos datos todavía, entonces lo tengo que hacer todo nuevo, entonces ya para prospección no tengo que saltar directo a la exploración de detalle, y eso implica muchísimo más dinero. Bueno, entonces lo que falta realmente es esto, que falta una política de Estado, falta una política de Estado que fortalezca, ya sea la Dinamige, pero también la Universidad de la República, los liceos, las UTU, o sea, hasta la escuela, la enseñanza de la geología en la escuela, la importancia de la geología y la minería, ¿no? Para que todos sepan también eso, que no podemos vivir sin la minería. Hay una frase que no sé quién la dijo, me parece que lo dijo alguien del mundo del petróleo, pero que dice que el hallazgo, el descubrimiento de un yacimiento no depende de la geología, depende de la política, de la voluntad política. Entonces, bueno, está. Eso quiere decir, bueno, nosotros tenemos potencial, pero si no tenemos el incentivo, los recursos, no lo vamos a lograr. Bueno, hablando sobre la minería y el desarrollo sustentable, o sea, es como, puedo entender que haya un montón de gente que esto le rechine y le moleste y diga, no, la minería es totalmente lo opuesto al desarrollo sustentable. Sí, no, claro, la minería no es sustentable de por sí porque la minería lo que hace es extraer algo que no va a volver a crecer, ¿no? Como decíamos hoy. Entonces, lo que tiene que hacer la minería es tener todos los controles estatales. Eso siempre para mí es como predico eso, porque sin control, hasta la persona más buena del mundo puede, yo qué sé, se le cae algo, una basurita y la deja ahí porque nadie me controla. Bueno, hay que hacer, no deberíamos ser así, pero en general es así. Y las empresas, que las empresas están por lucro, bueno, si no las controlan y no les exigen, hacen lo que quieren, digamos. Entonces, bueno, el Estado se tiene que poner, también hay que fortalecer en eso al Ministerio de Ambiente para que pueda controlar toda la actividad minera, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, pero en otros lugares del mundo también, para que realmente la minería, cuando termine su actividad, deje el lugar de la misma forma, va a ser con un agujero, eso es verdad, eso nunca lo voy a poder justificar, eso tipo, es así, o sea, no lo voy a poder eliminar, voy a tener un pozo en un lugar y una montaña en otro lugar donde no la tenía, eso es así, pero se puede recuperar. Y hay un montón de buenas prácticas en minería que están súper estudiadas, sobre todo en los países como Australia, Estados Unidos, bueno, Alemania, Inglaterra, Francia, para, bueno, tocar lo menos posible y devolver a la naturaleza lo mejor posible el lugar. O sea, eso es un poco lo que dice esta frase de Oyarzún, que es un libro que está en internet. Oyarzún, si lo buscan, tiene varios libros, sí, libres, muy lindos. Bueno, el desarrollo sustentable viene, ¿no? Del informe Brundtland de las Naciones Unidas, y lo que dice el artículo 27, que está bueno siempre como volver, bueno, ¿qué es desarrollo sustentable? ¿Por qué? La humanidad tiene la capacidad de realizar un desarrollo sostenible para asegurar la satisfacción de sus necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. También lo que dice el informe Brundtland es de las personas que están hoy acá. Porque nosotros podemos pensar en las futuras generaciones, pero también tenemos que pensar que hoy en día hay gente que no tiene acceso a lo mismo que tengo acceso yo, por diferentes circunstancias, que algunas son del azar, porque a mí me tocó nacer en esta familia y a estos otros en otra familia, pero después hay otras razones que son políticas, de nuevo, o son, bueno, sociales. Entonces, también la minería, por eso yo le ponía los minerales para el desarrollo. La minería también es importante para poder desarrollar la infraestructura básica que necesita todas las personas. Entonces, obviamente que yo quiero que las generaciones futuras tengan acceso a todo, pero quiero que las generaciones de hoy también tengan derecho a todo lo que nosotros tenemos, los que estamos acá. ¿No? Bueno, y otro tema que se podría hablar también un montón es el tema de la maldición de los recursos o la paradoja de la abundancia. Y estos son
Es un instituto que es el Natural Resource Governance Institute, que si lo buscan también en internet hay un montón de material y es súper interesante como toda esta, digamos, línea de investigación y de capacitación de gente sobre todo los países de Asia, África y América Latina del Caribe, digamos. La maldición de los recursos es la incapacidad que tienen países ricos en recursos, ya sea mineros como energéticos, sobre todo los recursos fósiles, de beneficiarse completamente de su riqueza en estos recursos minerales y los gobiernos de estos países de responder eficazmente a las necesidades del bienestar público. Entonces acá, en la maldición de los recursos, entra la corrupción, que pasa en un montón de países, que cuando encuentran un recurso mineral, hay una parte de la élite política que se queda con una tajada enorme, entonces al ciudadano común de ese país no le llega nada. En vez de gastarse en hacer escuelas, se gasta en hacer una estatua gigante del gobernante de turno. El dinero se malgasta, se piden préstamos enormes para poder gastar en esos proyectos de legado, como se llaman, eso tipo el puente que no lleva a ningún lado, la estatua que no importa, el superestadio de fútbol que se va a usar una vez. Bueno, en vez de poner esa plata en un fondo para que se vaya, se cuide ese dinero y se vaya sacando solo lo que se necesita, no, se gasta, se pide a cuenta de ese recurso que yo tengo, cuando se agota el recurso, no hay más dinero y la industria, todas las otras industrias que no son las mineras están completamente inexistentes, como pasa con Venezuela, por ejemplo. Maldición de los recursos se puede hablar horas y es algo que todos los países deberían tener en la cabeza antes de empezar a desarrollar cualquier proyecto grande de búsqueda de recursos minerales. Esta creo que es la última diapositiva, que es también del Instituto de Gobernanza de los Recursos Minerales, que lo que muestra es como una guía de ruta para poder mejorar esa gestión, ¿no? Esa gobernanza de los recursos minerales, antes de empezar. Entonces, hay cosas que yo tengo que tener en mi propio país, ¿no? Las bases domésticas para la gobernanza de los recursos, y tengo que tener otras cosas las tengo que tener en bases internacionales. Entonces, esto yo lo pongo como solo para que lo sepan, para que sepan que hay un montón de gente involucrada en que la minería y la extracción de recursos fósiles sea hecha de la mejor forma posible. Entonces, hay una forma de hacerlo bien. Eso es como mi idea. Sí, hay un montón de cosas que son recontra complicadas, que son hasta deprimentes, ¿no? Esto pensar que en realidad la transición energética es imposible, pero bueno, en realidad, si nos ponemos a pensar, nos ponemos a, bueno, estudiar, los políticos se ponen a leer más de estas cosas, sus asesores los asesoran mejor, bueno, podemos cambiar un poco el rumbo. ¿Tá? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé cuánto me pasé.